Entonces, pues buenas noches. El tema que hoy vamos a ver, pues se llama el corazón en el sufismo islámico. Antes que nada, lo primero que me gustaría comentarles es sobre la naturaleza del conocimiento del que vamos a hablar aquí. Este conocimiento en el sufismo se le conoce como kashf, y el kashf es un tipo de conocimiento que no es racional, no porque no sea, o sea, no porque sea como una eh, locura o porque no sea un lenguaje traducible, sino porque solamente el individuo que lo tiene lo puede entender. Es justamente el tipo de experiencia mística eh, que por ser tan subjetiva, para no utilizar la palabra subjetiva, tan íntima, no puede ser trasladada a otros individuos. Entonces tenemos aquí una traducción, este, una definición conceptual del kashf, que en árabe quiere decir descubrir o revelación. Algunos más lo traducen por revelación. ¿Por qué? Porque para hacer un contraste con la palabra revelación, que se refiere propiamente a lo que sucede con los profetas, ¿no? Que les desciende un libro y que es una tarea muy específica. Entonces algunos lo traducen más bien como develar, porque, pues bueno, lo que se está develando en última instancia son significados, y esos mismos significados vamos a ver que después cubren, o sea, cuando una persona trata de traducir esta experiencia mística, ese significado al final de cuentas vuelve a cubrir, abre y cierra, digamos. Entonces nos dice Kash en el sufismo, es decir, en el misticismo islámico, porque no solamente es en el sufismo, sino también en el Irfan Chi, es el conocimiento interno privilegiado que las místicas y místicos adquieren de la experiencia personal y la visión directa de Dios. Las verdades reveladas a través del Kash no pueden transmitirse a aquellos que no han compartido con ellos la misma experiencia. Es decir, lo que sí se llega a comentar es que, por ejemplo, entre discípulos que tienen una experiencia semejante o sobre todo en relación con el maestro, sí se puede hablar del Kash, porque a veces el maestro que ya ha pasado por esos estadios espirituales entiende a qué se refiere el discípulo cuando está hablando de estas experiencias que tiene. Dice, los sufíes consideran el Kash como la alternativa al ilm. El ilm es el conocimiento intelectual, tal cual, que aplica teología sistemática, lógica y filosofía especulativa al estudio de la naturaleza de Dios. En alguna de las sesiones alguien me preguntaba, bueno, ¿y qué lugar tiene la teología en esta metáfora que hemos estado viendo del mar, donde la parte donde rompe la ola es el lugar más alto de la experiencia mística? ¿Qué lugar ocupa la teología? Me preguntaba alguien. Y yo le decía, bueno, es una parte, puede ser una parte más bien lógica o de descenso de la experiencia mística, es cuando se articula a través de pruebas la naturaleza de Dios. Por aquí hay alguien más. Ajá. Cuando se articula a través de la lógica la experiencia de Dios o ciertos aspectos de Dios, como por ejemplo, por qué es uno y por qué no es dos. Entonces, se puede hacer todo un entramado intelectual para hablar de eso. Pero el kashf no es eso. El kashf es una experiencia que acontece, que ni siquiera permite que el individuo tenga Perdón, ¿cómo la se escribe el concepto? kashf. Es K-A-S-H-F. Gracias. Que ni siquiera permite que el individuo tenga en ese momento reflexión. Es decir, el kashf se da pues así, es tal cual diríamos una experiencia de iluminación, y en ese momento no permite o no da espacio a que el individuo esté reflexionando, sino que justamente lo está viviendo. En el sufismo también se habla del zauk, que es el gusto. Es tal cual como la etimología muy semejante a la de saber, ¿no? Que tiene que ver con el gusto. Entonces, cuando alguien come algo y está probando el gusto, no necesita de la reflexión, pues, para sentir el sabor. Es algo así. Dice, cuando el jurista y teólogo musulmán Al-Ghazali sintió que la filosofía y la teología especulativa le habían fallado, se volvió de todo corazón al sufismo, abandonando su profesión docente con la esperanza de encontrar la tranquilidad que no encontró en sus actividades intelectuales. Después de un periodo de contemplación mística, se convenció de que los sistemas filosóficos son contradictorios e ilusorios y que el intelecto debe usarse solo para destruir la confianza en la lógica humana.
¿Esto por qué? Sobre todo porque en la teología vemos una fuerte dialéctica, es decir, alguien viene, da una tesis, tal cual, dice, pues no sé, Dios es uno, vive en el cielo, cosas así, y entonces por operación mental, alguien puede venir automáticamente y decir lo contrario, es decir, no, Dios es múltiple y se encuentra en toda la tierra y hay un panteísmo, y así, de esa forma lógica, es como opera el intelecto, a través de una forma dialéctica, básicamente. Pero el cash no es así, el cash es una verdad, pero no es una verdad lógica, es una verdad porque se vive como realidad, como haq en árabe. Entonces, nos encontramos ante dos formas de verdad. Una verdad que, como les decía, es lógica y otra que no es epistémica, es ontológica, la del haq, la de la realidad. Entonces, Al-Ghazali, que era pues un teólogo de los más famosos, se da cuenta de que los sistemas filosóficos y teológicos son básicamente operaciones mentales, lógicas, que no tienen contenido de realidad, y él se vuelca hacia esta nueva forma, o más bien sí, a esta forma novedosa de conocimiento para él en ese momento. Entonces llegó a la conclusión de que Cash es el único medio a través del cual se puede obtener un conocimiento verdadero y confiable, y lo describió como una luz con la que Dios inunda el corazón del creyente. Entonces, bueno, ahí sí se dan cuenta, hay mucha semejanza con lo que otros místicos de otras tradiciones han comentado, ¿no? Incluso pues, los místicos cristianos, los místicos budistas, etcétera. Pues justamente es una experiencia de iluminación, una experiencia de verdad, pero no es una verdad lógica de verdadero o falso, sino es algo que se vive. Una vez explicado esto, me gustaría leer un poema que, bueno, ya lo pusieron ustedes en el chat, porque un poco lo que vamos a tratar de responder en esta clase de hoy es por qué Ibn Arabi puede decir que su corazón ha tomado todas las formas. Entonces el poema dice así, esta es la traducción de Pablo Benedito, uno de los académicos actuales más importantes del sufismo en habla hispana e incluso pues en todas las lenguas, pero bueno, él es de España. Pueden encontrar varios de sus trabajos en internet. Es un especialista en Ibn Arabi. También pues, hay algunos videos, es realmente un erudito. Y bueno, él hace esta traducción que me parece muy fiel. Dice, qué asombroso es el prodigio de una gacela velada que señala un azufrito y hace señas con sus ojos, y cuyos pastos se encuentran entre costillas y entrañas. Qué maravilla, un jardín en medio de tanto fuego, capaz de acoger a cualquiera de entre las diversas formas. Mi corazón se ha tornado, es prado para gacelas y convento para el monje, para los ídolos templo, cava para el peregrino, es las tablas de la Torá y es el libro del Corán, la religión del amor, sigo a donde se encamine su caravana, Sí. que amor es mi doctrina y mi fe. Un segundo, creo que hay un micrófono abierto por acá. Entonces, bueno, el poema en sí ya nos da varias pistas, nos habla específicamente del corazón. De hecho, el poema se llama Lakat Sara Kalbi, y pues, bueno, Kalbi quiere decir corazón, y es en lo que nos vamos a enfocar. Ok. Entonces, bueno, una de las cosas que se dice comúnmente entre la jerga del sufismo es que el sufismo o el tasawuf es también una ciencia del corazón. Es decir, hay toda una metodología, no tan moderna, pero sí hay un tipo de metodología con respecto al corazón. Hay todo, pues obviamente, una filosofía, hay todo un pensamiento alrededor del corazón. Pero ¿por qué es tan importante el corazón? Bueno, obviamente no se refiere propiamente al corazón físico, es decir, al órgano, eh, pues sí, físico, tal cual el que tenemos, ¿no? El órgano vital, sino se refiere pues es a una metáfora del corazón como la totalidad de la conciencia humana. Es decir, ¿a qué me refiero con la totalidad de la conciencia humana? No me refiero al estar despierto, al estado de vigilia,
no me refiero a la atención sobre una cosa en específico, no sé, sobre el mouse, sobre la computadora. No me refiero a la unión entre lo inconsciente y lo consciente, sino a la totalidad, pues un poco podría ser incluso en carácter cósmico, ¿no? De la totalidad de, creo que hay alguien más, del conocimiento. Entonces, bueno, aquí el corazón cobra un protagonismo simbólico, ya que puede ser comprendido como la totalidad de la conciencia del sáleco viajero, es decir, es la totalidad de su conocimiento, de su viaje desde Dios, como ya lo vimos, en Dios y hacia Dios, es decir, ocupa esos tres tiempos, es algo muchísimo más amplio de lo que estamos hablando. Dicha conciencia no se limita a una serie de relaciones epistémicas, como ya dijimos, no se refiere a la conciencia, no se refiere solo a la vigilia o al sueño, o etcétera, o a estados alterados de conciencia, no, no es eso. Tampoco se refiere unívocamente a un espacio intelectual del conocimiento de un objeto por un sujeto. Es decir, la forma en que opera el corazón como órgano de conocimiento espiritual no coloca su relación, en este caso con Dios, como un objeto, como un ser aparte, como un ser separado. Por el contrario, la relación que tiene el corazón con sus objetos de conocimiento a través del cash es una relación totalmente, pues sí, subjetiva, en cierto sentido diríamos subjetiva, pero de hecho es donde se rompe este espacio en que habría sujeto y objeto. Cuando hablamos del corazón, tampoco se limita a un estado específico de conciencia. Quizá para hablar más del corazón en el sufismo, es necesario volver a una fuente de la profecía en el Islam. Hay un hadith qudsi del profeta Muhammad que nos dice: ni el cielo ni la tierra pueden contenerme, tan solo el corazón de mi humilde y leal siervo puede contenerme. Entonces, como ya les había mencionado en alguna ocasión, cuando se revela el Corán, hay una sura, bueno, hay un ayat en una sura que dice que este conocimiento de Dios le fue propuesto ser revelado a las montañas y a otros seres, y que ninguno de esos aceptó esa revelación, porque de haberla aceptado habría sido, pues digamos, reducido al polvo, a la inexistencia. En el caso del ser humano esto no es así. Sin embargo, no está diciendo que el conocimiento de lo divino sea a través de la mente, sea a través del discurso, sea a través de argumentos, no. Está diciéndonos específicamente que es a través del corazón en el que se puede tener esta clase de conocimiento. De ello debemos entender que la naturaleza misma del corazón está vinculada genéticamente a la naturaleza divina. Es decir, justamente este punto, este corazón, que es el receptáculo en último sentido del Ruh, de lo que ya dijimos, el espíritu divino que desciende, que es el suplido de Dios, mantiene en cierto sentido la naturaleza divina, aunque ha descendido, sigue conservando eso. Sin embargo, dicho conocimiento y sus implicaciones no son evidentes, requieren de un proceso de autoconocimiento. Es decir, aunque todos los seres humanos somos portadores en cierto sentido del Ruh, tenemos corazón, no todos son conscientes de esa capacidad, de esa facultad que tiene dentro de sí, por lo cual va a requerir de toda una ciencia del corazón, que es el sufismo, en este caso de un proceso de autoconocimiento. Podríamos extenderlo a las diversas tradiciones sagradas, pero bueno, en este caso lo vamos a ver desde el sufismo. Pues dicho conocimiento de lo divino se encuentra secreto dentro del ser humano mismo. Es decir, en cierto sentido, la presencia de lo divino en el ser humano está velado. Generalmente tendemos a pensar a Dios como alguien que está fuera, ¿no? Es totalmente trascendente. Sin embargo, también es inmanente en ese sentido. Acá, pues en el Islam hay una larga discusión con respecto a ese tema, en cuanto a la trascendencia y la inmanencia de Dios. Que tanto Dios es semejante, no que sea igual, sino que mantiene una relación con lo creado, y qué tanto es trascendente. En el caso del Islam, básicamente en el sufismo van a decir que son las dos cosas. Dios es inmanente en el sentido de que se manifiesta en toda la creación,
en que le dota de su ser a toda la creación, es en cierto sentido la existencia, que no, la existencia no son las cosas en sí, las cosas concretas, pero es lo que permite que estas cosas sean. Y en ese sentido, esa naturaleza está fuertemente concentrada en el corazón. Sin embargo, el ser humano pues no la ve a simple vista. De hecho, la palabra para ser humano en árabe es insan. E insan quiere decir olvidadizo. ¿De qué se olvida el ser humano? El ser humano se está olvidando del pacto primordial con Dios. El Corán relata que en el primer día, bueno, que ya había juntado todas las almas, Dios le preguntó a los seres humanos, ¿no soy yo acaso su Señor? Y que esto le respondieron sí. De este tiempo estamos hablando de un tiempo preeterno. Es una época anterior a la manifestación de la creación. Y el ser humano, al existir aquí en la combinación con barro, con espíritu, de barro con espíritu aquí en la tierra, va a olvidar este pacto primordial con Dios. Este pacto primordial con Dios hay que entenderlo también en un sentido metafórico o más amplio. Por ejemplo, el otro día una sheija platicaba que se dice que cuando los seres humanos, que cuando el alma iba a entrar al cuerpo, pues vio el cuerpo y el alma siendo tan vasta, dijo, ¿cómo me voy yo a limitar a eso que es tan estrecho, que me va a traer sufrimiento, que me va a traer dolor, que me va a traer pues toda esta serie de cosas pues difíciles, ¿no? Limitantes. Y que entonces Dios puso música o hizo sonar música, y esa música embriagó a tal grado al alma que el alma aceptó o pudo entrar en el cuerpo físico. Muchos hacen referencia, nos comentaba la Sheikha Farija, nos comentaba la Sheikha, que pues muchos dicen que es justamente este día preeterno en el que el ser humano acepta lo divino como su Señor. Hay esta afirmación de su unicidad, lo acepta, y que es justamente la pregunta de Dios lo que lo embriaga y lo hace llegar a este mundo. Sin embargo, al llegar a este mundo que es todo limitación, se olvida de su naturaleza preeterna. También pues esta naturaleza preeterna tiene un correlato en el día del juicio final, cuando se dice que los seres humanos van a regresar y van a estar presentes ante Dios, etcétera, y que ese día pues más o menos se les va a hacer la misma pregunta, ¿no? O sea, pues bueno, yo era Dios, estuve siempre contigo, etcétera, ¿tú dónde estuviste básicamente? Y es un poco como decir, en cierto sentido, que esa naturaleza preeterna en la que se afirma que Dios es uno, que Dios es el Señor, etcétera, es una naturaleza siempre presente, pero que el ser humano, o es una afirmación siempre presente, pero que el ser humano la olvida. Es por ello que el profeta Muhammad va a decir a sus discípulos, conócete a ti mismo y conocerás a tu Señor. El proceso de hecho imperativo no solo nos habla de un conocimiento inmediato de la naturaleza divina, nos habla de aquello que habita en nuestro propio corazón. Es decir, conocerse a uno mismo para conocer a nuestro Señor tiene varios niveles de interpretación. El primero de ello es que cuando te conoces a ti mismo vas a conocer a tu Señor, pero en el sentido limitante. ¿A qué me refiero con eso? A la forma en que las pasiones, o qué pasiones más bien te gobiernan a ti. Es decir, en el proceso de autoconocimiento, lo primero que vas a encontrar son exactamente cuáles son las pasiones que tienes ahí. Luego, las formas en las que has limitado a tu Señor, es decir, a Dios, las imágenes que le has dado, cómo lo has pensado. Es decir, cuando te estás conociendo a ti mismo, te vas a dar cuenta que muchas de las imágenes que tienes sobre Dios no son Dios, sino es básicamente tú mismo. Esto se ve muy claro, por ejemplo, en los conflictos, pienso yo, en los conflictos interreligiosos, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien dice, no, pues se van a ir en pecado, se van a ir al infierno, no sé, los que les gusta el pan y los que les gusta el atole y los que no van a misa los domingos, etcétera. Y cuando tú le preguntas quizá a esa persona, y bueno, ¿cuáles son los que no te agradan?
pues, de las personas. ¿Qué personas son las que no te agradan? Pues te van a decir esas, ¿no? Y entonces, eso sería, realmente, pues no sería algo como un conocimiento verdadero, sino realmente sería las imágenes que esa persona tiene y está aplicando a los demás. Algo así sería con el Señor, ¿no? O sea, o con Dios. Que nosotros aplicamos ciertas imágenes que limitan a Dios. Luego, pues también uno va a conocer a su Señor en la forma en que Él se nos manifiesta. Esto ya lo habíamos hablado un poco. Bueno, lo vuelvo a comentar. En el Islam se sabe que Dios tiene una gran cantidad de nombres. Estos nombres es algo así como un tipo de arquetipos, pero tradicionalmente se habla de 99. La combinación de estos 99 nombres, por decirlo de algún modo, regirían el proceso del mundo, la forma en que se manifiesta el mundo, sus combinaciones, etcétera. Es decir, los nombres son As-Salam, la paz, Al-Malik, el rey o la majestad, etcétera. Pero hay un nombre en específico que cada ser humano tiene para sí mismo. Es decir, Dios te constituye con sus nombres. El entramado físico material depende de estos nombres, y estos nombres, al combinarse, estos atributos, constituyen a cada ser humano particular. Y ese ser humano va a tener un nombre que digamos que es con el que resuena más con su Señor. Es decir, por ejemplo, hay personas que son más pacíficas y se dice que su nombre secreto es Asalam, ¿no? En ese sentido, la paz. Y también, pues, estas personas, al ser seres pacíficos y al ser el nombre del que Dios más le ha dotado, también reconocen a Dios generalmente como un ser pacífico. También, como ya les había mencionado, se dice que en el día del juicio final, Dios se va a manifestar a los seres como misericordia, y estos no todos lo van a reconocer así, sino que van a depender tanto de las imágenes con que pensaron a Dios aquí en el mundo, como, pues, como en este sentido, el Señor primordial. Luego, otro nivel en el de conócete a ti mismo, conocerás a tu Señor, es decir, conocer a Alá en sí mismo, ¿no? Pero, bueno, acá vamos a encontrar algunas dificultades porque en realidad nadie puede conocer a Alá en sí mismo, sino que requiere justamente de una de estas imágenes, por decirlo de un modo, o de estos atributos y nombres de Dios, ¿no? De estas manifestaciones, digamos, si pusiéramos como un triángulo, Alá iría hasta arriba y cada vez irían mostrando manifestaciones más degradadas, más tipo de emanaciones, pero en realidad son imágenes no claras de lo que es Dios. Y para acceder a Dios directamente solamente se podría acceder, digamos, como en un instante, ¿no? O sea, en el momento en que se te manifiesta en una teofanía. Dicen, como si de una peregrinación a la Sagrada Cava se tratara, el corazón se encuentra velado a su propia naturaleza. Del mismo modo que la cava estuvo rodeada por ídolos, el corazón humano ha tomado por deidad los velos de las primeras aproximaciones a lo divino. Y estos velos, que son las primeras aproximaciones a lo divino, son las creencias, es lo que conocemos como creencias. Es decir, cuando nos aproximamos un poco, incluso, por ejemplo, en el camino del derviche, cuando el derviche se aproxima y piensa que ya la imagen o el presentimiento que le dio, no sé, su primera experiencia de éxtasis o algo, eso es Dios, eso en realidad es una creencia. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? ¿Algún comentario? Ah, que hay alguien que quiere ser admitido. ¿No? Bueno, es decir, esta parte inmediata donde Dios se manifiesta, ya sea a través, pues puede ser, no sé, de la lectura del mismo Corán o de una experiencia espiritual en la naturaleza, etcétera, pero lo que queda después de eso y que se constituye como un argumento es la creencia. Sobre ello, el Corán nos dice, ¿no has visto a quien ha hecho de sus deseos su Dios? Es decir, uno hace, pues sí, justamente de lo que piensa, de lo que quiere pensar sobre Dios, su imagen de Dios, ¿no? Y en ese momento, pues al formular esa creencia, lo coloca, ¿no? Y dice, esto es Dios, y eso es una creencia. Y en realidad, en ese sentido, cada quien tiene creencias particulares. Sí, podemos hablar, por ejemplo, de un grupo de creyentes, por ejemplo, de musulmanes, que todos tienen un corpus, no sé, doctrinario semejante, o de cristianos, etcétera.
pero si nos sentamos a analizar realmente las creencias de cada uno de ellos, en realidad son distintas, porque cada uno le pone de su propio deseo, que en realidad es un deseo que viene desde la fraternidad. Cada uno le pone de su propio deseo, de sus propios pensamientos, de sus propias ideas, vivencias, y genera una creencia particular sobre Dios. Es decir, la naturaleza humana, pese a que es en sí misma de origen divino, es de origen divino, no es encarnación de lo divino. Tiende a recubrir una y otra vez lo que en ella habita, consecuencia de su parte sensitiva. Es decir, generamos esta creencia a partir de lo vivido, lo que quieran, pero esta creencia, incluso para nosotros mismos, nunca es la misma. Es decir, va a ir cambiando con el tiempo. Por ejemplo, ¿en qué lo vemos muy claro? Hay personas que, por ejemplo, piensan muy claramente que Dios es amor, pero a veces inicialmente creen que Dios es amor en un sentido moral, ¿no? En el sentido de que Dios es como el todo benefactor o como que sería como el ideal de buena persona. Y después se dan cuenta que no, o sea, que realmente cuando nos referimos a amor, nos referimos a algo incluso más amplio. Y así a lo largo del tiempo. Y entonces pero cabe destacar que la primera creencia, esa creencia de que Dios era amor en el sentido moral, era verdad para la persona. Y después la creencia de que es otra forma de amor aún más amplio, también es verdad para la persona. Y entonces estas creencias se van reformulando, van manteniendo una constante, es decir, el Señor, lo que decíamos, el Señor, el nombre, el atributo divino que Dios le ha dado a ciertos seres humanos en particular, va teniendo esa constancia, tiene un hilo conductor. No es que un día una persona se levanta pensando Dios es blanco, Dios, al día siguiente es negro, al día siguiente es una persona. No es así, sino si lleva un hilo conductor, pero es un recubrimiento constante de las creencias. Ahora, ¿por qué estas creencias no se puede dar una creencia en su forma pura? Pues porque somos físicos, tenemos experiencia sensitiva, ¿no? Nuestro conocimiento, tenemos conocimiento empírico, etcétera, el cual no es perfecto. Y eso va ayudando a que se modifique la creencia constantemente. Sin embargo, esto no hay que verlo como una cosa negativa, no hay que pensar que digamos que estas creencias son degradaciones o una cosa así. Obviamente, pues sí hay creencias que se pueden convertir en una experiencia degradante, sobre todo, por ejemplo, cuando vemos hoy en día, o a lo largo de toda la historia, porque esto de hoy en día sería muy raro, a lo largo de toda la historia, que generalmente estas creencias se imponen, ¿no? O sea, por ejemplo, en las conquistas, en las evangelizaciones, etcétera, estas creencias particulares son llevadas a lo universal y a veces se imponen por medio de la violencia, cuando pues en realidad es solamente un bosquejo de lo que Dios es. Sin embargo, como les digo, no es algo negativo. En realidad estas creencias son formas por las que Dios se quiere conocer. Es decir, Dios ha hecho este trayecto, como lo hemos visto ya en varias sesiones, desde su esencia, a través de los mundos espirituales, hasta el alma, bueno, entra al mundo mineral, luego vegetal, animal, ser humano, para conocerse a sí mismo. Y se conoce a través de estas creencias, porque solamente el ser humano tiene creencias, no, el ser humano no debemos entenderlo así como el centro del universo, con un antropocentrismo, pero su naturaleza es que tiene conciencia. Los animales también tienen otro tipo de conciencia, las plantas, los minerales, en realidad todo el universo tiene conciencia, pero solamente el ser humano tiene ciertas capacidades con esa conciencia, como por ejemplo generar autoconciencia, es decir, hacerse consciente de que es consciente y hacerse consciente de pues, este viaje que hace a través que Dios hace a través de la eternidad para conocerse a sí mismo. Y es a través de estas creencias particulares que Dios está conociendo. Sin embargo, estas creencias, como les digo, se pueden transformar en ídolos. Una cosa es que estás teniendo una creencia porque en realidad sin creencia, pues no creeríamos ni siquiera que existimos. Una cosa es que hay la creencia y la otra es decir que esa creencia es la verdad. Y en el momento en que una creencia particular tú la conviertes en verdad, haces una imagen de Dios, en el mal sentido,
y ésta se convierte en el ídolo. ¿Por qué? Porque lo limita. ¿Por qué? Porque viene de nuestras pasiones. Sobre esto, Seyyed Hossein Nasr nos dice, en el sufismo, donde el corazón humano es comparado con la Kaaba, esto ya lo vimos también, se dice que el corazón del hombre o del ser humano caído es como la Kaaba antes del advenimiento del Islam, cuando ésta se encontraba llena de ídolos. Cuando el profeta hizo su entrada triunfal en la Meca, primero se dirigió a la Kaaba y consultó a Ali ibn Abi Talib, su primo, y a Bilal sobre romper todos los ídolos en la misma, para así purificar la casa construida por Adán y reconstruida por Abraham para honrar a Dios. A través de la iniciación y la práctica espiritual, la persona que aspira a realizar a Dios tiene que romper todos los ídolos de su corazón, es decir, todas esas creencias que son limitadas sobre Dios, que no son Dios, sino que se le han impuesto a Dios, y barrer con todo lo que contiene, de manera que solo Dios pueda estar presente en él mismo. Dios es uno y no manifiesta su presencia donde hay ídolos. El corazón de muchos, incluso de creyentes, aquí se refiere de musulmanes, es como la Kaaba durante la edad de la ignorancia, lleno de todo tipo de ídolos. Los que tratan de seguir el camino espiritual del sufismo se instruyen en el momento de la iniciación y cuando por primera vez se encaminan en el sendero, reservan su corazón solo a Dios, porque solo Él es el amo de la casa del corazón. Acá es algo muy interesante porque en cierto sentido, la tarea del sufí a través de la remembranza, es decir, cuando se inicia con un maestro, acepta que ese maestro sea su guía espiritual, el maestro lo lleva a la repetición de los nombres divinos. En cierto sentido, lo que tiene que hacer el sufí en su corazón, en su conciencia, es barrerlo de todas estas imágenes que provienen de Dios, que han descendido, algunas de las cuales están en el nivel más bajo porque en realidad vienen de nuestras pasiones, e ir barriendo desde las de las pasiones hasta las imágenes cada vez quizá más complejas, pero que no dejan de ser imágenes, puede ser un tratado de teología, pero no deja de ser una imagen de Dios, irlo barriendo, todo eso que proviene, repite constantemente el sufí en su técnica diaria, la ilaha illallah, no hay más Dios sino Dios, es decir, no hay más, no hay Dios, no hay nada aparte de Dios, sino Dios, y en el corazón. Un poco acá muchos hacen pues la comparación justamente con el budismo zen o por ejemplo con la mística de Meister Eckhart de el deshacimiento. Uno se deshace a sí mismo en su diario, ¿no? En su diario vivir, se purifica su corazón a través de la DAP, ayudando a los pobres, haciendo buenas obras, sonriéndole a la gente en la calle, etcétera. Esa es una forma, con la humildad, etcétera, pero también uno se deshace a sí mismo quitando todas las imágenes que no son de Dios y que fue uno el que las puso y algunas de las cuales generan más apego incluso que las cosas exteriores. Entonces, justamente esa es la tarea del sufí, ir barriendo la casa del corazón, ir limpiando de los ídolos y aparte los ídolos van y vienen, ¿no? Cada vez aparecen y desaparecen hasta que solamente quede Dios. Y en ese sentido, Dios es el ser, pero es un ser sin imagen. Es un ser que pues no, o sea, no lo podríamos, inmediatamente en cuanto se piensa, en cuanto se construye otra vez, hay que borrarlo, porque si bien fue una forma en que Dios se manifiesta, pues Dios no cesa de manifestarse. De hecho, el Corán nos dice que la creación, bueno, que Dios tiene como un tintero y que la creación pues es donde lo va escribiendo y que su tinta no se agota, dice así, no se agota la tinta. Así es un poco, pero el que Dios escriba una cosa no quiere decir que esa cosa que está escrita es Dios, es la escritura de Dios que se nos presenta, se nos manifiesta como imagen, como creencia, pero no es Dios en sí mismo. Y quien se case con una de esas cosas está constituyendo a Dios como un ídolo. Nos dice Hussein Nasser, como dice un poema en árabe, en respuesta a alguien que había tocado la puerta de un corazón sufí. No hay nadie en la casa excepto el amo de la casa. Es decir, el sufí tiene que dejar tan limpia la casa que no haya ni siquiera yo, que no haya ni siquiera un nosotros. El otro día leía de Abu Said al-Khair. Hay muchos sufíes que con la intención de evitar utilizar el pronombre yo, es una práctica espiritual, que muchos sufíes dicen, bueno, ya voy a dejar de utilizar la palabra yo y
e incluso se menciona de cierta forma mitológica que algunas personas nunca la mencionaron, esta como para darle un respaldo a su historia de santidad. Algunos sufíes hablan en plural, entonces en vez de decir yo, dicen nosotros. Pero se dice que Abu Sa'id al-Khair utilizaba el pronombre él, es decir, se refería de sí mismo en tercera persona. Decía, él fue, en vez de decir yo fui, decía él fue. Pero en cierto sentido, lo que tiene que suceder es que no haya ni siquiera pronombres. Es decir, no haya ni yo, ni tú, ni él, ni nosotros, ni ustedes, ni ellos, sino que solamente esté Dios. Y en ese sentido, Dios es como un silencio, ¿no? Es como, hay algunos sufíes, por ejemplo, que dicen que incluso Allah, bueno, muchos sufíes dicen que incluso la palabra Allah es una palabra que ya implica un descenso de lo divino. Es decir, Dios está en su esencia incognoscible, y Alá ya es una manifestación de lo divino. Él mismo se hace nombrar Alá. Y en ese sentido hay que incluso trascender el nombre Alá para poder acceder a la esencia. Pero en el momento que se accede a la esencia, no se puede decir tampoco que ya se accedió, que ya se tiene, etcétera, sino que justamente es acceder a la esencia para darte cuenta que es la misma que se manifiesta en cierto sentido. Por eso requiere, digamos, se habla mucho del silencio, ¿no? Es importante no perder de vista la naturaleza del corazón y su naturaleza paralela con lo divino. Aquí vamos a hacer énfasis en la raíz de la palabra árabe, kal, que además de corazón, o sea, por sus raíces trilíteras que ya les había mencionado, me gustaría mencionarlo para que no sea como que yo me lo invente. Esto lo menciona Luce López Baral, ella se la recomiendo muchísimo. Ella es una estudiosa del sufismo, pero también del cristianismo, y es una gran académica. Ella es puertorriqueña, entonces escribe en español. Pueden encontrar muchas comparaciones, sobre todo el sufismo con San Juan y Santa Teresa de Jesús. Entonces ella hace esta deducción a partir de la raíz trilitera, dice que además del corazón, cal significa centro, molde, receptáculo, cambio perpetuo, fluctuación, transformación e ir y volver. Los voy a repetir porque justamente aquí es donde también se hace un paralelismo con lo divino. Es centro, molde, receptáculo, cambio perpetuo, fluctuación, transformación e ir y volver. Ahora bien, quizá es necesario un poquito volver a las ideas cosmológicas de la tradición sufí para entender cuál es el paralelo y por qué la importancia de estas palabras en el significado de la palabra árabe kal para relacionarlas con Dios. Hay que volver un poco para entender, ¿no? esta semejanza entre el corazón humano y la naturaleza divina. Sobre esto, Henry Corbán, que es uno de los grandes, pues no decirle orientalistas, islamólogos, e incluso podríamos decir que él mismo era un místico sufí, nos dice, es necesario, ante todo, recordar los actos de cosmogonía eterna concebida por el genio de Ibn Arabi. Nos dice, un ser divino, él entiende que gracias a todo las fuentes islámicas y las interpretaciones de Ibn Arabi, podemos entender algo sobre Dios. Podemos ignorar muchas cosas sobre su esencia, como ya les mencioné, porque pues, la esencia es inaccesible, pero que sí hay una cosa que podemos entender, es lo que nos está diciendo. Dice, un ser divino, solo en su esencia incondicionada, del que no sabemos más que una sola cosa: la tristeza de la soledad primordial que le hace aspirar a revelarse en los seres que le manifiestan a sí mismo en la medida que él se manifiesta a ellos. Es la primera revelación que nosotros percibimos y eso es lo que debemos meditar para saber quiénes somos. El leitmotiv no es pues el deslumbramiento de una omnipotencia autártica, sino una nostalgia profunda. Entonces, ¿de dónde saca esto Henry Corbán de que Dios era un ser que estaba en su esencia incondicionada? Es decir, es un ser que está solo en su esencia, que nadie puede conocer y que tiene tristeza o un tipo de melancolía, nostalgia y que desea ser conocido a través de la revelación que nosotros tenemos. Bueno, o sea, de revelarnos y luego,
crearnos y de luego revelárselos. ¿De dónde saca esto? Bueno, hay un hadith del profeta que se dice, o más bien que en el que el profeta Muhammad dice que Dios le dijo: yo era un tesoro oculto y quise ser conocido, por eso he producido a las criaturas, a fin de conocerme en ellas. Es decir, Dios no se podía conocer, pero quería conocerse. Y esta tristeza profunda, esta necesidad incluso de conocerse, hace que genere todo lo demás. Entonces, en cierto sentido, este conocerse, la finalidad de la creación, en cierto sentido, es el conocimiento de Dios a través de los seres humanos, a través de las creencias que se dan en el corazón, las cuales van cambiando constantemente. Como les mencioné, el corazón es cambio perpetuo, fluctuación, transformación, ir y volver. Sin embargo, las formas en que Dios se manifiesta también cambian. Es decir, Dios se manifiesta y esa manifestación deja de ser la manifestación de Dios, ¿no? O sea, se apaga. Y en ese sentido, hay un tipo de parentesco entre lo que es el corazón, lo que sucede en el corazón, que pues solamente valdría una hora de sesión de terapia para darnos cuenta cómo ha ido cambiando nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra biografía, etcétera, como, ¿no? Y ninguna de esas cosas que hemos vivido podríamos decir que actualmente somos. Algo así pasa con Dios, que se está manifestando, pero se está ocultando, se manifiesta y se oculta. Mansur al-Halash dice: Dios es el único ser que admite contradicción. Está manifiesto en su ocultación, oculto en su manifestación. Es decir, Dios se manifiesta, pero Él en su manifestación está oculto, no se muestra. Y en esa ocultación es que está presente también a la vez. Entonces, en cierto sentido, podemos decir que el sentido de la creación es no epistemológico, sino de conocimiento divino. Esta frase, es decir, yo era un tesoro oculto y quise ser conocido, por eso he producido a las criaturas a fin de conocerme en ellas, está representada por la tristeza de los nombres divinos, angustiándose en el desconocimiento porque nadie los nombra. Y es esta tristeza lo que viene a distender la inspiración divina, que es compadecimiento y existenciación, y que en el mundo del misterio es compasión del ser divino con y por sí mismo, es decir, por sus propios nombres. Entonces, en cierto sentido, acá es más metafórico, Dios tiene estos nombres, tiene estos atributos en su esencia, es decir, Él ya los tiene presentes en sí mismo, pero nadie los conoce. Y es por esta tristeza que tiene en sí mismo que manifiesta la creación a fin de que haya alguien que los nombre, y ese alguien pues va a ser el ser humano, que es olvidadizo, porque en realidad pues todo este movimiento de Dios, de su melancolía por sí mismo, de este compadecimiento por sí mismo, que es Rahma, o sea, es compasión, de compadecer, este ser humano, esta Rahma está en todo, es lo que permite la creación, es realmente como si todas las cosas que existen quisieran ser conocidas, estuvieran como potencia, como estuvieran como ahí, como una posibilidad en el universo, y esta necesidad de manifestarse es Rahma, es compadecimiento, es como si hubiera un tipo de anhelo, de añoranza, de deseo por conocerse. Es como cuando uno se sienta y dice, bueno, ¿y por qué vine al mundo? Pero es como hay momentos en la vida en los que también efectivamente uno siente que existe porque había algo de ti que quería existir. Es algo un poco, más un presentimiento. Y entonces se dice que, pues bueno, es justamente esta compasión lo que fundamenta el universo, porque en realidad es una réplica, es como hay una palabra que utilizan muy en filosofía, es una resonancia del movimiento divino para consigo mismo y bueno, por tanto, con las otras cosas. Enrique Orbán continúa, dice, dicho de otra forma, origen y principio son una determinación del amor que implica un movimiento de ardiente deseo en aquel que está enamorado. A este ardiente deseo aporta el suspiro divino su distensión. Es decir, pues justamente lo que les digo es como este deseo o esta intuición de que te puedes enamorar de alguien, que la puedes amar, es a este nivel
en el que justamente pues se manifiestan las cosas. Es decir, las cosas se manifiestan en último sentido por amor, pero no es por un amor moral, si se dan cuenta, en el sentido de ser buenos, ¿no? Sino es un amor, digamos, algunos, por ejemplo, lo llegan a comparar con el deseo sexual. De hecho, en el sufismo hay como muchas historias con respecto a la comparación del amor divino con el amor humano. Por ejemplo, les voy a contar hay una historia del Sheikh Sinai, creo si me parece, que la escribe Farudin Natal en el Coloquio de los Pájaros. En esa historia se relata que pues había un sheikh que era muy, digamos, famoso por su santidad, por sus bendiciones, etcétera, tenía muchos seguidores, y que este sheikh se enamora de una mujer cristiana. Entonces, esta mujer cristiana lo que hace es invitar al sheikh a que se convierta al cristianismo, le pide que escupa sobre el Corán o que lo queme, una cosa así, que beba vino, que pues adore a los santos, etcétera. Y el sheikh por amor acepta. Entonces los discípulos lo abandonan porque pues entienden que el sheikh se volvió loco, etcétera. Y bueno, los discípulos están muy tristes. Se encuentran en algún momento a otro sheikh y este sheikh les dice que no debieron de haber abandonado a su maestro, ¿no? Que un verdadero amor hubiera implicado llegar hasta las últimas consecuencias con su maestro. ¿Qué pasa? Entonces ya el sheikh les pide a los discípulos que regresen con su antiguo maestro y que si es necesario, pues se conviertan con él al cristianismo. Los discípulos regresan, están con el sheikh y todo eso, y el sheikh en un momento como digamos, de iluminación, regresa en sí, se da cuenta de que, pues bueno, que el verdadero amor que él estaba buscando, que le había llevado a toda esta situación como enloquecedora, era un amor por Dios. Y entonces, pues bueno, ya pasa a otro plano. Es este movimiento justamente de mucho amor, de un amor desbordado, lo que en cierto sentido permitiría que se genere la creación. Eh, Nuevamente me gustaría aclarar que solamente en el ser humano se da este estado que todo, o sea, todo amor cuenta en este sentido. Incluso, por ejemplo, esta sensación a veces de cuando las dos personas se enamoran, se conocen y las pupilas se encuentran y se miran a los ojos, hay mucha metáfora escrita sobre esto, y en ese momento entienden todo el sentido del universo. Es un poco el sentido también en el que está hablando Henry Corbin. Eh, pero bueno, justamente en el místico es en donde se da el proceso o el cierre de este círculo del autoconocimiento divino. Es decir, solamente en el ser humano todo amor cuenta, el amor del padre por un hijo, el amor por una flor, o que en la naturaleza un ser humano pueda sentir asombro y por tanto arrobamiento, inspiración, etcétera, e intuir algo divino, pero solamente en el místico se va a dar el cierre completo de ese círculo del proceso de autoconocimiento divino. Es decir, yo era un tesoro oculto, quise ser conocido y por eso creé la creación. Es decir, el místico, en última instancia, se va a ser consciente de que él ha viajado desde la eternidad, o sea, es Dios desgarrándose por esta necesidad, por este amor, por conocerse a sí mismo. Acá conocimiento y amor es básicamente lo mismo, no es un conocimiento de, conocí el mouse, no, es un poco como conocimiento y amor, aquí hay como una relación de identidad. Es en última instancia Dios, en este amor por sí mismo, que quiso ser conocido, que se desdobla en la eternidad, desciende, vive, se encarna, ¿no? Bueno, más bien, perdón, se manifiesta en el mundo mineral, vegetal, animal, etcétera, en el ser humano. Ese ser humano vive una historia en específico de amor, sufrimiento, de conocimientos, política, un contexto, etcétera, para que solo en un momento de su vida ese ser humano sea consciente de que en última instancia es Dios quien ha hecho todo ese movimiento, no yo, no el carácter, no la personalidad del individuo. No es que estemos diciendo que este ser humano limitado o esta personalidad humana limitada es Dios. No es eso lo que estamos diciendo, sino que Dios bajó y utilizó ese vehículo para volverse a ver a sí mismo, para hacerse otra vez consciente de sí mismo y decir, claro,
soy yo el que se hizo, soy yo el que hizo ese viaje, ¿no? Es Dios el que hizo ese viaje. Y ahora pues lo reconozco, ahora estoy consciente de ello. Por eso, Ibn Arabi nos dice que cuando se muestre mi amado, ¿con qué ojo lo veré? Con su ojo, no mi ojo, pues no se ve sino él. Es decir, cuando sucede esta manifestación plena del amado en el que hay el cierre del círculo del viaje, donde hay la completa conciencia de lo divino, como habiendo viajado y estando en este vehículo temporal, en ese momento no podemos hablar solamente de que es ese individuo, ¿no? En específico, sino que justamente es solamente pues sí, o sea, un momento de Dios con Dios, ¿no? De hecho, utilizan mucho la frase solo con el solo con el solo. Es justamente la inmensidad con la inmensidad, la eternidad con la eternidad. Y en ese sentido, pues no, el yo histórico o el yo biográfico de cada uno no cuenta, no tiene un papel protagónico acá en este caso. No porque sea así como no importa, ¿no? Pues claro que es importante porque es el vehículo, ¿no? En el que sucede esto y no todos los seres humanos lo realizan y etcétera. Pero realmente con la perspectiva de Dios, pues bueno, es solamente Dios con Dios, si no haríamos un ídolo o haríamos de un ser humano un ídolo. Con esto entendemos que el ser humano en su ansia incesante de revelarse se ha expresado en multiplicidad de fenómenos que se renuevan a cada instante. Es decir, el universo es recreado en un movimiento perpetuo, revelando la faz de Dios. Es decir, el ansia no es que Dios lo hizo en 7 días y luego ya se sentó y bueno, su ansia ya es lo que vivimos nosotros como solamente una resonancia lejana. No, es algo que está sucediendo a cada momento. A cada instante esta ansia de Dios que se compadece por sí mismo, que quiere conocerse por sí mismo por amor, está sucediendo y está permitiendo que nuevos fenómenos aparezcan en un movimiento perpetuo, revelando la faz de Dios, del mismo modo que el corazón es fluctuante. Es decir, así como el cosmos, en el cosmos todo fluctúa, todo cambia, todo se mueve, así en el corazón. Y esto nos está revelando también, nos está mostrando, en cierto sentido, cuál es el movimiento intradivino o cuál es el movimiento de Dios. Sobre esto el Corán un poco argumenta, dice, a donde quiera que te vuelvas encontrarás el reino de Dios, el rostro de Dios, perdón, encontrarás el rostro de Dios. Pero si vemos todo, todo está cambiando. Sin embargo, no es un panteísmo, no es que digamos todo es Dios, sino que es justamente en virtud de la renovación incesante que se afirma la trascendencia divina, pues al ser Dios que se manifiesta en todas las cosas sin ser ellas, justamente, pues Dios es trascendente. Es justamente lo que la sustenta. Sobre ello encontramos en el Corán, la afirmación, Él es el más elevado, conciliando así la contradicción entre su trascendencia y su inmanencia. Al ser de la misma naturaleza que Dios, el corazón cobra ahora un significado más claro. Es la más elevada expresión de lo divino. Es decir, es la manifestación por excelencia, la teofanía por excelencia de Dios, sin ser Dios, que ha hecho de este un espejo en el cual se asoma el resto de la creación. Y es a través de este órgano sutil y su visión que se deja atrás la multiplicidad de fenómenos aislados para acceder a la visión de lo uno. Es decir, es justamente el corazón es un espejo pues sí, de la creación, de toda la demás de la creación, y es justamente a través del corazón también con el que le damos sentido al resto de la creación. Es decir, la creación en sí misma, pues sin el ser humano como que estaría, o sea, no tendría esas cualidades llenas de significado, etcétera. Y es gracias al corazón, a este órgano espiritual, que lo podemos llenar de sentido espiritual. Y después de purificar el corazón, de entender que todo lo que se nos manifiesta como creencia, de todo lo que se nos manifiesta en el cosmos como creación divina, es manifestación de Dios, pero no es Dios, es que hay un acceso a lo uno. Pasamos de la multiplicidad a la unidad. Dicha noción tiene ecos también en la tradición cristiana. Ejemplo de ello tenemos en San Juan de la Cruz cuando expresa, mi amado las montañas, es decir, él está viendo a Dios en las montañas, mi amado las montañas,
los valles solitarios numerosos, las ínsulas extrañas, los ríos sonorosos, el silbo de los aires amorosos. Es decir, se dan cuenta, él está viendo a Dios en cada una de las manifestaciones físicas, sin decir que son Dios. El corazón del sufí se vuelve receptáculo y también espejo de las epifanías divinas, ya que el sufí no solo empieza a reconocer a Dios en la creación, también intelectualmente deja atrás las creencias particulares de Dios. Es decir, lo que les decía, en ese momento ya no solamente reconocen la creación en sí mismo, en el Corán, la presencia de Dios, su manifestación, sino que también va a dejar atrás las creencias particulares de Dios. Entonces, por ejemplo, una cosa con el Corán que lo ilustra muy claro. Hay personas que leen literalmente el Corán y se casan con una interpretación del Corán, pero quien tenga la visión de que eso es palabra de Dios, de que eso es manifestación de Dios, va a entender que el Corán tiene muchísimo más significado del que se piensa. Va a creer que el Corán tiene un significado, sí, manifiesto, pero también uno que está oculto, y atrás de ese significado otro que está oculto, y así incesantemente, porque es la palabra de Dios, es la manifestación de Dios, y entonces va a ir siempre más allá. Y en ese sentido, nunca va a limitar a Dios. Siempre va a pensar, dice, bueno, sí reconocí a Dios en esta manifestación, sí tuve este nuevo conocimiento de Dios, pero eso no es Dios. Siempre va a haber algo más. Y eso, pues, si no purifica su corazón constantemente, porque como el ser humano es olvidadizo, a través del recuerdo de Dios, a través del Zikrullah, a través de sus repeticiones, de sus actos de caridad, de su recuerdo constante de Dios, si no lo hace, es muy fácil que una de estas creencias nuevamente se quieran estacionar. Entonces la idea es que el sufí tiene que estar en constante deshacimiento de sí mismo y de estas creencias. Ello abre la puerta a la máxima creencia sobre Dios, la que no se tiene y que por tanto abarca todas las demás. Es decir, cuando el sufí logra el faná, la extinción en Dios, el faná quiere decir extinción, no es que se va a morir, no es que se va a deshacer, no es que va a dejar de existir, no es la idea, sino que justamente ya no va a tener creencias sobre Dios. No es porque ya no crea en Dios, sino porque ya no va a tener, ya no le va a imponer nada, ya no lo va a limitar. Así como no puede limitar el cosmos, no puede limitar la manifestación en el cosmos, no puede decir el mundo es esto, porque en realidad en 20 días las cosas han cambiado mucho. Algo así sería. Ya no, ya no va a creer, ya no va a tener una creencia específica en Dios, ni creencias específicas en Dios, y eso de no tener nada quiere decir también a la vez que las va a tener todas. Es decir, porque va a aceptar que todas esas son manifestaciones de Dios, y entonces en ese sentido todas las creencias son verdaderas. Ibn Arabi nos dice, las creencias más diversas tienen de Dios las personas, mas yo las profeso todas. Creo en todas las creencias. Es importante saber que los místicos en todas las épocas no han sido la mayoría, pues el mismo movimiento de la vida no siempre permite una entrega profunda a la búsqueda del oculto. Y esto también, como les mencionaba, en cierto sentido depende de los nombres divinos de Dios. Es decir, los nombres de Dios están en el cosmos, constituyen todo, constituyen al ser humano, y hay veces que la combinación de los nombres divinos no permiten que ese ser humano tenga como objetivo el darse cuenta de todo ese viaje que Dios ha hecho a través del universo de una forma real, verídica, porque pues a lo mejor teóricamente sí, pero de una forma vivencial. Sin embargo, no hay aquí tampoco nada de gratuito, o sea, en realidad todo el mundo, todas las personas, todos los seres, las piedras, todo en el mundo tiene un motivo, que es que Dios se conozca a sí mismo, pero nada es gratuito, todo funciona de una forma perfecta. De hecho, el Corán nos dice algo así como, echen un vistazo una y otra vez. No encontrarás imperfección en la creación. Aun cuando vemos el mal, de hecho el ser humano, una de sus cualidades es la capacidad de hacer mal, es algo que Dios le ha dado. Eh, todo tiene un sentido. Entonces no hay aquí nada de gratuito. Aquí todo es digno, todo es válido. En cierto sentido, todo es sagrado por ser manifestación de Dios. No hay un espacio así como los profanos y los sagrados. Y no hay eso. En realidad, pues todo el mundo fenoménico es santo en ese sentido. Sin embargo, pues bueno, por la constitución, algunos propia de cada ser humano, algunos son los que alcanzan este tipo de, digamos, iluminación.
Y bueno, algunos otros pues también, por ejemplo, son turbados por la idea de Dios, como dice el Sheikh Al-Alawi, por las cuestiones simbólicas, etcétera. Es decir, hay gente que sí puede llegar a tener un presentimiento de sus propios estados superiores y ya de ahí pues algunos se inician, otros avanzan, otros no avanzan, pero bueno, incluso yo diría, a mí me da la intuición de que todos los seres humanos en algún momento de su vida tienen la intuición, ¿no? De que son viajeros en este mundo o de que hay un algo más allá que no sabe qué es, etcétera, ¿no? Yo creo que la verdad es que yo lo apostaría por todos los seres humanos. Eh, y bueno, los sufíes, de la mano de su maestro visible o invisible, seguirán las intuiciones de su propio corazón, haciendo rememoración de lo divino, va a hacer las repeticiones en árabe, etcétera, pero incluso estas mismas intuiciones podríamos decir que es un tipo de recuerdo de Dios. Entonces, también va a dejar de atribuirle a los entes de Dios. Perdón, que no había visto tu mano. ¿Para mí? ¿El silencio? Ah, ok. No, pues súper recontra interesante lo que estás compartiendo y un poco, digo, yo sigo insistiendo en mi diálogo con Spinoza, perdón, que además pues él es de mis estoicos favoritos y de mis filósofos favoritos, pero me recordó muy, muy intenso esto que decías de cómo Dios se conoce a sí mismo a través de la obra de sus criaturas, que está en... Ay, no sé si me escuchan. Sí, te escucho. Sí. Que está, que es lo que dice Spinoza en la ética demostrada según el orden geométrico, o algo muy semejante en la proposición 36. Y la proposición 36 dice más o menos que el amor intelectual de la mente a Dios, porque él sí hace, o sea, hay una cosa que me estás haciendo reflexionar y que creo que es maravilloso, es esta idea, que yo creo que la filosofía ha comprendido muy mal a Spinoza, ¿no? Porque le dicen que es panteísta, pero creo que es el mismo, creo que es la misma confusión, ¿no? Que quizás se puede tener acerca del panteísmo en el sufismo. Claro. Y ahora, por lo que estabas comentando, yo también, yo creería, ¿no? Que mi Espinosa, pues no es, realmente es una, es, esta cuestión de decir que Espinosa es panteísta, creo que viene de esta misma falta de comprensión de cómo él expresa la naturaleza de Dios, ¿no? Porque para este filósofo, pues nosotros no es que seamos Dios, o sea, el modo finito, la criatura, los entes individuales, particulares, no es que sean Dios, sino que son en Dios, Exacto. ¿no? Entonces, aquí encuentro este paralelismo y en específico, ¿no? Proposición 36, si a alguien le interesa seguir mi diálogo entre la modernidad, esta otra modernidad y el sufismo, pues encuentro este otro eco, ¿no? Que básicamente la idea de la proposición 36 de la ética demostrada según el orden geométrico es el amor intelectual de la mente a Dios, es el amor mismo de Dios, por el cual Dios se ama a sí mismo. ¿No? Que esto es un poco como, bueno, me sonó mucho, ¿no? Lo que es a esta, pues, concepción, noción que también se tiene en el sufismo. Y otra cosa, ¿no? Que un poco hablando de este conocimiento de Dios, también en diálogo con esta modernidad, es que, digamos, que en Spinoza tampoco hay verdad, ¿no? Hay grados de realidad y el último Exacto. grado de realidad es la intuición intelectual que jamás explica, ¿no? De manera lógico-proposicional cómo es que se llega a este conocimiento, ¿no? Se queda como en este ámbito de la intuición. Y justo, Claro. ¿no? De nuevo otro eco con esta este diálogo con la modernidad es el tema de la infinitud de Dios en el sentido de que, pues, ninguna
creencia, ¿no? Como bien lo pones, ¿no? Que en este sentido, pues sería, justamente se quedaría en el segundo grado de conocimiento para Spinoza. Dice, sí está bien tener creencias, ¿no? Sin embargo, pues esto no, de nuevo, ¿no? Esto no es conocimiento de Dios, pero todas esas creencias, pues sí conforman parte, ¿no? De esto, pero no, digamos que también insiste en eso, en no limitar a la, bueno, en este caso, ¿no? A la naturaleza o a Dios, ¿no? ¿Por qué? Pues porque por esta naturaleza infinita e irrepresentable de Dios, ¿no? Eh, Y nada, ¿no? Y que eso también está de nuevo, ¿no? Como en estas intuiciones, ¿no? Bastante universales, ¿no? Que era un poco lo que decías desde la primera, de la segunda sesión, ¿no? Que nos pasaste este texto, ¿no? Sobre la universalidad del sufismo, que además se encuentran, ¿no? También estas intuiciones, ¿no? Muy humanas, muy filosóficas, también, ¿no? En nuestra tradición desde aquí y también, ¿no? En Giordano Bruno con el tema de la infinitud, que creo que es aquí, ¿no? Donde se hace como, se puede hacer un diálogo precioso que, bueno, gracias porque ya me iluminaste una posibilidad de diálogo que no había vislumbrado entre Ibn Arabi y Spinoza, que bueno, que me encantan los dos y pues bueno, no, me emocioné y quería compartirlo. Sí, no, y justamente es el tema de la representación. Yo creo que cuando yo me refiero a hacemos creencias o imágenes de Dios, justamente a lo que me refiero, no me refiero, seguramente podrá haber discusiones, pero no me refiero precisamente a los íconos, ¿no? Sino que justamente la representación de Dios es lo que proviene desde el cálculo, que el cálculo nos sirve, pues sí, para medir, tiene su función en el mundo humano, ¿no? Para medir, para caminar, hasta para ver, ¿no? Pero el error está en trasladar ese cálculo, esa representación al conocimiento espiritual. En el momento que tú calculas en lo espiritual, estás limitando, en el momento en que lo llevas al velo de la representación. Sin embargo, todo lo que se nos manifiesta y que pudiera ser sujeto de representación también podría convertirse en sujeto de reflexión, en sujeto de contemplación, es decir, un árbol que lo podemos representar como una imagen y estar pensando conceptos en torno al árbol, o ese mismo árbol, bueno, es que me gustan los árboles, siempre digo eso, ese mismo árbol puede convertirse en un objeto de contemplación y de ahí llevarnos a la intuición de algo que no es limitado, ¿no? Sí, 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 sí. completamente, por ahí va. Gracias. Nada. Bueno, entonces ya casi vamos a acabar, ¿no? Dice de sus maestros. Entonces podemos conocer, podemos entender también al corazón como un barzaj o istmo, es decir, como un espacio intermedio entre el mundo fenoménico, disperso, que está atiborrado de multiplicidad, etcétera, que en realidad solamente es la dispersión psíquica. El mundo está y tiene su orden, ¿no? Pero nosotros con nuestra dispersión psicológica vemos el mundo como disperso. Y que por otro lado, o sea, nuestro corazón por otro lado está muy cerca en su parte superior con la unidad divina, presintiendo una esencia que no alcanza a vislumbrar, es decir, esta esencia divina que está fuera de cualquier tipo de acotación, que no se puede vislumbrar de un solo vistazo. Entonces, con esta misma definición podemos ver como que el corazón espejea la renovación constante de la creación, a la vez que espejea el rostro de Dios. Es decir, gracias a esta naturaleza que la mitad está como arriba y la mitad está como abajo, es gracias a la contemplación que tiene de la creación que puede ir intuyendo la unidad que es superior, ¿no? En este sentido, es semejante a la jora platónica, esto también nos dice Luce López Baral, que funciona como una matriz de improntas para todas las cosas. Si se acuerdan, en árabe también decíamos un poco que Dios, la palabra Rahman y Rahim, que son los dos nombres de los más importantes de Dios, que es el compasivo, el misericordioso, tienen en raíz la palabra, tienen de raíz la palabra Rahma, que es misericordia, pero que también puede entenderse como matriz. Entonces, bueno, acá hay una semejanza con la jora platónica, que es una matriz de improntas para todas las cosas, que cambia cada instante. Es decir, esa jora es como, digamos, como si fuera barro, que va tomando formas, como un barro así, que se va transformando. En ese sentido, sería una matriz de improntas, del mismo modo que Dios es una matriz de creación, ¿no?
Sobre ello, Henry Corbán nos dice, todo ser está en ascensión con el instante, es decir, en el instante todas las cosas están ascendiendo, vienen de lo espiritual y otra vez están en ascensión, en tanto que acoge las teofanías y cada teofanía aumenta su capacidad, es decir, contrario a lo que se piensa, el cambio no es algo negativo, sino que cada que hay una transformación, hay una nueva capacidad del mundo o de la creación, para decirlo en términos teológicos, de la creación, para aumentar de su capacidad, ¿no? O sea, va aumentando para recibir nuevas teofanías, habiendo ya tenido las pasadas, ahora puede generar nuevas teofanías y se abre a nuevas, ¿no? O sea, va generando como, digamos, como un enlace. Es decir, por ejemplo, la flor que murió ayer, hoy es abono para, no sé, otro tipo de planta, ¿no? Y en ese sentido hay un engarce, ¿no? Entre las teofanías. Entonces, todo es nuevo, todo es novedoso en el cosmos. No hay una cosa que se repita. Dice que, o sea, no hay como un eterno retorno de lo mismo, en ninguna de estas ideas, sino que todo el tiempo realmente Dios está recreando y en ese recrear todo es novedoso, del mismo modo que es en el corazón. En el corazón también, como es el espejo del cosmos, todo es novedoso. Todo lo que vivimos en nuestra vida es novedoso. Ninguna cosa es que la repitamos. Aun por más parecido que sea un proceso psicológico, no lo es. Todo es novedad. Dice, no es que haya una repetición de lo idéntico, hay recurrencia de semejantes y lo semejante no es lo idéntico. Es decir, lo que sí hay constantes, ¿no? Como les decía, hay un hilo conductor que a veces es el nombre divino u otra serie de circunstancias o la especie de un animal, etcétera. Sí hay eso, hay recurrencia de semejantes, pero todo es novedad. Ver esto es ver lo múltiple subsistiendo en lo único. Es decir, igual que los nombres divinos son múltiples y múltiples sus esencias, y única es, sin embargo, la esencia que modalizan, que como la materia recibe todas las formas. Es decir, del mismo modo que la esencia divina se desdobla en los nombres divinos sin dejar de ser la esencia divina, estos se desdoblan en cosas de la creación, ya sea, pues, no sé, ¿cómo se llama? En especies o en géneros, etcétera, sin dejar de prevenir de ahí. Es decir, todo se va desdoblando, todo va descendiendo como un árbol eh, genealógico, sin dejar nunca de ser la esencia divina. Y entonces esa esencia divina es capaz de recibir todas las formas, de la misma forma que el corazón. En este estado de total perplejidad, el salik se transforma en el insan kamil, es decir, cuando se da cuenta que Dios va cogiendo formas sin ser ninguna de ellas, va cogiendo creencias, lo que ya hemos dicho, y en ese momento que constituido por los nombres divinos, incluso él mismo, se transforma en el insan que ha quedado sin esencia del mismo modo que la Jorá, es decir, ya él ya no se asume como como una forma sola, ¿no? O sea, no dice yo soy esto, yo soy el otro. Su corazón se ha vuelto por excelencia una teofanía que se expande más y más, encarnando los atributos divinos, se vuelve el espejo de Dios, es decir, es como Dios, ¿no? O sea, en cierto sentido, este ser humano ya es esta nada que puede acoger cualquier forma, puede acoger, entender y ver en cualquier forma la manifestación de Dios. Su corazón funge como un axis mundi, es decir, como el centro del mundo, pero no porque él sea el centro del mundo, sino porque está uniendo el cielo y la tierra, lo sacro y lo profano. Y aún este sale que este viajero desespera al conocer y no conocer lo que la esencia divina es, pero su corazón le da una última intuición. Lo cercano a la divina esencia es la misericordia, que nos dice Ibn Arabi, lo abarca todo. También el Corán nos menciona, ¿no?, que la misericordia de Dios precede a su rigor. Pues recordemos, es lo último que conocemos de Dios, el deseo de revelarse, la misericordia por sí mismo. En este punto, el viajero no podrá sino querer extender esta misericordia, esta capacidad de que otras cosas existan, es decir, que lo diverso exista, no va a querer anular lo otro que lo otro exista porque va a entender esta misericordia última de Dios, pero bueno, como es un ser humano, generalmente lo va a querer manifestar a través de la piedad y la justicia, es decir, va a tener una apertura radical al otro que se va a dar cuenta que no es sino él, porque en última instancia el otro también es Dios, o es una manifestación de Dios. Y entonces por eso vamos a ver que, por ejemplo, una gran cantidad de sufíes
inspirados sobre todo en el pensamiento de Ibn Arabi, van a tener una gran apertura a las otras tradiciones religiosas, porque van a entender justamente pues, que estas creencias o estas grandes creencias es el viaje de Dios para conocerse a sí mismo. Y que en cada una de estas creencias particulares, pues es Dios el que se está ahí manifestando, viviendo en una paradoja entre este mundo y el otro. Es decir, muchas veces se menciona del sufí que está en este mundo, pero su existencia real está en el cielo, extinguiendo por fin su corazón en las llamas de la pasión por Dios. Y bueno, pues ya básicamente me gustaría leerles un poema que dice: durante mucho tiempo traté a mi corazón como un gran cubo de basura, lleno de deseos vanos, al igual que la cava de un pagano, estaba lleno de ídolos. Ahora he saciado mi corazón, lo he limpiado por dentro y por fuera, lo he pulido todo alrededor, para el nuevo habitante que venga y viva en él para siempre. Nadie más vive aquí. He expulsado a todo el mundo. Tampoco existe la lujuria, ni tentadora riqueza, ni falso orgullo. Mis ojos se han secado y todas las úlceras sanaron. No hay más dolor, no hay más oscuridad. Solo hay luz sobre luz. No estoy triste, estoy lleno de alegría. Mi amado ha llegado a vivir en mi corazón. El nuevo habitante de mi corazón es el que me dio mi corazón, el que me dio mis sentimientos y el amor, y que luego fue usurpado. Ahora mi amado vivirá para siempre en mi corazón. Mi amado no tiene iguales. Mi corazón late solo por él. Mis labios cantarán solo para él la canción de la ilaha illallah. No hay más Dios sino él. Entonces, pues bueno, hasta acá dejaremos la sesión de hoy. Este poeta tengo la idea de que es ¿cómo se llama? Es un sufí de la orden Hematolaji, se los pongo acá en el chat, pero es anónimo el poema, pero es del siglo XXI. Entonces, bueno, lo puse un poco para contrastar con Ibn Arabi. Entonces, si alguien acá hasta ahorita tiene un comentario o algo, ahí sí acabaremos a tiempo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno, pues entonces ya nos veríamos para la siguiente sesión, ya que sería la última. No sé si les gustaría, bueno, se los pongo en el chat si quieren mañana. Hay dos temas. Uno podría seguir como continuar con este tema de cómo Dios existenció y los mundos imaginales en el sufismo. La imaginación juega un papel muy importante en el sufismo. O podría ser sobre justamente la inmanencia y la trascendencia, o sea, la cercanía y la lejanía de Dios. Entonces se los pongo y ya ustedes me van diciendo. Entonces, pues les agradezco que se hayan, hoy se conectaron menos, pero bueno, les agradezco que hayan estado por acá. Entonces, si nadie más tiene una duda, sí. No, o sea, no, yo te agradezco infinitamente porque me encanta escucharte y anotarlo algunas, algunos puntos. O sea, como me causa interés por seguir aprendiendo. Em, no sé, en algún momento me quedó la inquietud como, además de todo este conocimiento, de las tradiciones, de las creencias, ¿cómo, cómo se reúne la gente? ¿Cómo se reúne la gente? ¿Cómo se congrega? ¿Cómo celebra? ¿Cómo hay Ok, comunidades? Hay como un rito? Hay una iniciación, así como un bautismo? claro. Sí, bueno, hay varias, bueno, el ¿Cómo Islam, llegaste digamos, tú a eso de niño, de adulto, no sé? ¿dónde? ¿Cómo llegaste tú a aprender tanto? ¿Tú tenías tu familia, la tradición, o te gustó porque a ti te interesó después no sé, de estar en la universidad, no sé? Sí, no, bueno, la primera pregunta. El Islam, pues digamos, existe en masas, ¿no? Como el catolicismo. Y digamos que el sufismo ahora se ha organizado en órdenes, como así como hay órdenes franciscanas, etcétera. Así lo mismo en el Islam. También hay otras personas que no tienen maestros propiamente. Por ejemplo, Ibn Arabi no perteneció a una comunidad en específico, pero pues bueno, se congregaban con ciertos maestros, con ciertas personas. Hay una gran diversidad de formas.
Pero bueno, generalmente lo actual es que las órdenes sufíes sigan un poco el modelo turco, se reúnen en torno a un maestro o maestra, toman una iniciación con él, que generalmente es repetir la misma fórmula de conversión al Islam, que es la ilaha illallah Muhammad Rasulallah, cierta cantidad de veces de la mano del maestro, o tomando su bastón, o un rosario, uno por un lado y otro por el otro. Es el rito de iniciación, digamos. Y pues bueno, ya posteriormente pues se reúnen para repetir ciertas letanías, ciertos nombres de Dios, algunos cantan, algunos danzan, otros son más intelectuales y se dedican solamente a estudiar, otros hacen ambas cosas, etcétera. Yo como conocí, fue más en la adolescencia, fue un poco como a los 15 años, quizá que cuando estaba leyendo, como en algún momento que estaba investigando sobre la vida de Jesús, o sea, quizá más chico, y me llamó un poco la atención la cuestión del judaísmo, y pues empecé a entrar como a foros de judaísmo, y veía que muchos rabinos criticaban al Islam y al cristianismo por igual, o sea, como que desde la visión rabínica ambas religiones pues son falsas, ¿no? Y entonces, pues bueno, tenía que entender el contexto islámico y pues empecé a leer y me llamó muchísimo la atención que era como una, pues, o sea, como que era como que lo mismo. Y entonces continué leyendo el Corán y luego pues ya en la preparatoria tuve la oportunidad de conocer a algunos musulmanes, algunos sufíes, involucrarme con algunos de ellos, grandes amistades. Y bueno, ya en algún momento, pues bueno, como que lo veía un poco como de lejos, pero ya en la universidad, pues bueno, sí me llamaba, yo ya había entrado a estudiar, justamente ya estaba recordando esto, había estudiado, estaba estudiando economía y en algún momento como que me llamó la atención leer sobre Ibn Arabi y me di cuenta que no entendía nada, ¿no? Que no entendía absolutamente nada y entonces dije, ah, bueno, lo que voy a hacer ahora es, me voy a salir de filosofía, de economía, me voy a estudiar filosofía, pues para poder entender aunque sea un poco de qué habla, ¿no? Y bueno, pues ahí ya cada vez me fui dando cuenta que la cosa del sufismo es un conocimiento largo, ¿no? Muy profundo, ¿no? Pues tiene menos, el Islam tiene menos años que el cristianismo, pero bueno, hay mucha producción intelectual, espiritual al respecto y bueno, sobre eso he seguido mi línea un poco de estudio, aunque pues bueno, obviamente el mismo estudio del sufismo me ha llevado a conocer otros misticismos, sobre todo que bueno, que yo soy como una persona muy de seguidor de la tradición abrámica, que me fascina la tradición abrámica, pues sobre todo de cristianismo y de judaísmo, ¿no? Pero esas son como ¿no? mis fuentes, ¿no? Yo, por ejemplo, no he explorado tanto de budismo y estas cosas, ¿no? Gracias. De nada. Ya me encanta y te felicito por lo que haces y que eres como muy constante y, y estás, se nota tu entusiasmo. Ah, pues, ¿Tienes muchas un gracias. correo que anótame en el chat un correo? Sí. O después me manda en el WhatsApp. Al final, lo que voy a hacer es que al final les voy a mandar un archivo con bibliografía y unas Ya, páginas donde van a poder encontrar muchos recursos sobre el tema. ya, gracias. Chao, porque Ya. para mí son como las 12. ¿Alguien más? Pues si quieren, si no hay algo más, la podemos dejar aquí para que hoy acabemos temprano. Entonces, pues nos vemos la próxima semana Gracias. para la última sesión. Chao. Nos vemos, gracias. Luego.